Se trata del economista José Luis Tapia. Con él vamos a abordar una serie de temas de coyuntura y también analizar, ¿no?, los efectos, las implicancias que muchas veces también provocan las paralizaciones, entre otros temas. Doctor José Luis Tapia, muy buenas tardes. Radio y Televisión Libertad lo saluda. ¿Cómo estás, Exxon? Muy buenas tardes a todos los seguidores de la radio y televisión. Bien, economista. Bueno, empecemos por lo coyuntural. Se había convocado para el día de hoy una paralización, un paro a nivel nacional, ¿no? Primero por el gremio de transportistas, que también hace algún dado una medida de 72 horas similar, es decir, ¿no?, una protesta contra una ley que había sido aprobada en el Congreso de la República y que ellos consideraban que no era beneficiosa en el tema de lo que es la lucha contra la criminalidad y la delincuencia. Lo cierto es que esas paralizaciones no tuvieron mucho éxito y el día de hoy se ha repetido la misma historia. Bueno, por lo menos en Lima entendemos que ha habido movilizaciones, pero le comento que en otras ciudades prácticamente no ha pasado nada. Aquí en Arequipa y en muchas ciudades del sur, las actividades económicas, culturales, laborales, académicas se han dado con total normalidad. ¿Cuál es su opinión, cuál es su lectura sobre este acontecimiento, doctor? Hay un trasfondo político en el paro. Creo que la máscara que pusieron ellos era la lucha contra la criminalidad y la extorsión, lo cual para todos nosotros es bastante bueno. Sin embargo, quienes participan en el paro no son precisamente los dirigentes que ya conocemos, sino son nuevos dirigentes que han buscado las cámaras y han logrado posicionarse como los dirigentes del transporte. Sin embargo, cuando uno averigua quiénes son las personas, resulta que son informales, tienen papeletas, no representan a ningún gremio de los que están inscritos ante el Ministerio de Trabajo. Entonces uno sospecha que además son políticos, o sea, son dirigentes y en algunos casos militantes del partido de Antauro y de Verónica Mendoza. Entonces y creo que la población se ha ido dando cuenta por el tipo de plataforma de lucha que ellos tienen, que no coinciden todo con lo que están proponiendo, sino que además lo hacen sospechosamente adelantando la fecha que estaba hecho para noviembre, y ahora resulta que en pocos días tratan de organizar algo. Por eso que gremios se han sumado equivocadamente, porque los que están convocando no son pues las personas idóneas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, porque ahora, como estamos en una época preelectoral, ya veremos máscaras nuevas que van a tratar de posicionarse reemplazando pues a los viejos dirigentes tradicionales de sectores como transporte, ¿no? Entonces, creo que esa movilización, que puede ser que en las provincias no se haya sentido, aquí en Lima al menos sí, en algunas partes, pero no en todo, pero en lo que se refiere a la zona metropolitana sí no ha habido mayor descontrol, ha habido marchas, de hecho, han cerrado algunos mercados y eso estaba previsto, ¿no? Entonces, además que el propio gobierno no ha sabido manejar adecuadamente suspendiendo las clases, dándole pues razón a los que están movilizando, ¿no?, de que hay un tema, digamos, de orden que no se ha restablecido, y eso pues fortalece las posiciones políticas de los dirigentes estos nuevos, de caras nuevas. Bueno, pasando a otro tema, el día de ayer la presidenta Dina Boluarte, en un mensaje a la nación, pues ha abordado una serie de temáticas, de puntos, dando a entender de que el crecimiento económico como que se está fortaleciendo en esta etapa. Ha hablado del destrave de proyectos mineros, incluso de proyectos agroexportadores, como es el caso de Majes Iguas 2, entre otros. Esa lectura, ¿no?, ese pronunciamiento que ha hecho la presidenta Dina Boluarte, como que se ajusta a la verdad, es decir, realmente se ha avanzado en el tema del destrave de proyectos de inversión. ¿Qué nos puede comentar, estimado doctor José Luis Tapia? Bueno, debe estar entusiasmada por la próxima cumbre de APEC. Ya. Eso despierta bastante interés, no solamente aquí en el Perú, sino a nivel mundial. Y creo que los reflectores van a estar apuntando
sobre lo que vaya a salir en las declaraciones del presidente Putin, el presidente Joe Biden, también el de Canadá. Es decir, hay muchos, el presidente de China que viene a inaugurar justamente para estas fechas el puerto de Chancay, entonces ella debe estar seguramente asesorada, se está subiendo sobre esa ola y está vendiendo una imagen del Perú que para nosotros no es la real, ¿no? Ustedes, como tú sabes, y el público también, el crecimiento económico no se siente en los bolsillos. Eso es pura estadística macroeconómica, que los economistas sabemos que la macroeconomía tiene sus engaños por ahí. Para el mejor defensor de una postura equivocada vas a encontrar las estadísticas adecuadas. Entonces, no hay, digamos, esa correspondencia con la realidad y creo que la presidenta se ha dejado llevar por ese entusiasmo injustificado, ¿no? Bien. Bueno, otro tema también que de coyuntura y que quedó pendiente en la anterior entrevista fue el relacionado una vez más a la política energética y en especial al tema de lo que es Petroperú y esta refinería o la modernización de la refinería de Talara. Le comento que aquí en el sur hay mucha preocupación porque hasta el momento pues no hay una posición clara en relación al tema de Petroperú. Nadie sabe si va a haber una reestructuración de la empresa, va a haber cambios de nuevos gerentes, directivos. Hay toda una incertidumbre. Lo único que queda claro es que el gobierno sigue dando más y más y más y más dinero a la empresa y como que no se ven resultados, doctor. Sí, bueno, hay que repetir una vez más que a Petroperú se le ha dado desde el año 2013 hasta la fecha 20.000 millones de soles. 20.000 Son millones. 21 hospitales Rebagliati juntos o 251 colegios de alto rendimiento con 1.000 alumnos Wow. cada uno totalmente modernizados. Entonces la presidenta, al haber dado un rescate de 750 millones de dólares, simplemente está confundiendo al público. Esa empresa está quebrada y el MEF está buscando directores. De hecho, los que tenía antes de declararlo quebrado eran muy buenos. El señor Oliver Stark es muy bueno en su materia, al igual que los otros que designó el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el tema no está por ese lado, sino quién está controlando Petroperú y quién le está dando acceso a la presidencia de la República, porque el día anterior de ese decreto supremo de 750 millones de dólares, todo hacía presagiar de que los directores no iban a renunciar. Pero como no salió el decreto supremo que los oficializaba como directores para hacer la transformación de Petroperú, convirtiéndola en un proyecto internacional de gestión, entonces ellos han renunciado y nos dimos después con la sorpresa que quienes habían estado día anterior eran nada menos que 4 sindicalistas, o sea, 4 representantes del Sindicato de Trabajadores de Petroperú, que habían convencido a la presidente para que sacara ese decreto de rescate momentáneo de corto plazo, porque tú sabes que hay deudas que son de inmediato pago y que no se puede postergar. Entonces, la han convencido el sindicato que Petroperú es una empresa estratégica, que Petroperú es una empresa de todos los peruanos, sin embargo debe como más de 1.750 millones a la municipalidad de Talara, donde está justamente ahí donde opera, donde está la refinería, y no cumple con pagarle a su propia municipalidad que lo alberga la empresa. Así quieren ellos recibir esos 750 millones de dólares y seguir con lo mismo de siempre, es decir, tirando la plata a la basura, porque eso es lo que está haciendo el gobierno, es desperdiciar los escasos recursos que hay, porque no se quiere nombrar a un directorio que ajustaría la empresa, vendería este monumento que tiene ahí en la avenida Expresa, en San Isidro, que vale como no sé cuántos millones, 50 millones creo, algo así, y mandar a todos los trabajadores a Talara. Sin embargo, se resisten a venderse los activos, tienen ellos clubes, tienen propiedades carísimas en la zona más cara de Lima, los trabajadores,
tienen centros recreacionales, tienen vuelos de Lima a Talara en primera clase, es decir, una serie de gollerías que cualquier empresa privada no lo permitiría, porque saben lo caro que es y lo inmoral que es. Entonces esto ocurre en el gobierno el de la señora Boluarte, gobierno de izquierda, por cierto, hay que señalarlo con bastante claridad, porque no ha querido que esa empresa pase al sector privado donde se gestionaría mejor y algún tipo de relanzamiento, porque bueno, también carga mucha deuda, va a tener que asumir el Estado. Pero ese es el tipo de justificación que tiene el gobierno de no querer hasta ahora nombrar a los directores idóneos, porque así como está, nadie le va a dar grado de inversión suficiente como para que pueda esa empresa recibir créditos de afuera. Si no hace los ajustes, no va a poder esa empresa sobrevivir a menos que Dina Boluarte se olvide de la seguridad, se olvide de los patrulleros, se olvide de la policía, de los drones y todo lo que se tiene que gastar en seguridad por darle plata a esa empresa que está controlada por el sindicato, que no quiere perder sus gollerías, sus prebendas y los presupuestos, porque así, digamos, el corazoncito nacionalista e izquierdista se lo dice. Bien, bueno, usted hizo mención a un término muy interesante, o por lo menos un término que ha sido muy utilizado por un sector izquierdista, ¿no?, que está relacionado al tema de los recursos estratégicos, o empresa estratégica, mejor dicho. ¿Petroperú realmente es una empresa estratégica? Porque cuando hablamos de recurso estratégico, entiendo yo que hacemos referencia a un recurso que tenemos en abundancia, ¿no? Pero en el caso del petróleo, el Perú no es un país petrolero, o sea, nunca lo hemos sido porque no tenemos, ¿no?, la cantidad suficiente de petróleo que se me ocurre. Tiene México, Brasil, Ecuador, ¿no?, el propio Venezuela, ¿no? Pero sin embargo nos damos el lujo de montar infraestructuras y gastar millones, por ejemplo, en una modernización de la refinería de Talara, cuando muy bien se sabe de que de acá a 20 o 30 años todos esos combustibles que son producidos por estos recursos fósiles, llámese petróleo y gas, ya no van a ser utilizados. En Europa ya el 60%, ¿no?, de vehículos son a electricidad, son eléctricos. En el Asia de igual manera. Ahora se está apuntando a lo que son los combustibles más amigables con el medio ambiente, la energía eólica, entre otros. O sea, estamos en otra línea, si vale el término. Sin embargo, parece que en el Perú nos hemos quedado en el tiempo, doctor. Bueno, es que este discurso es pues antiguo. Estos son de los discursos de la época de Velasco. Sí, la Guerra Fría, ¿no? Sí, claro, cuando estamos hablando de empresa estratégica, estamos hablando del discurso de Velasco. O sea, la gente que dice eso se ha quedado en los 70. Pero no mira las realidades de que las empresas, todas son estratégicas, todas usan estrategias, todas en realidad buscan mercados nuevos. ¿Y por qué Petroperú tendría que ser la excepción? ¿Por qué a Petroperú el Estado tiene que rescatarla? Porque si por estrategia se trata, entonces yo creo que más estratégico es la alimentación que un barril de petróleo. Dar de comida a un niño es más estratégico porque aquí en el futuro ese niño va a ser un profesional que va a aportar para la sociedad, pero no un barril de petróleo que produce Petroperú. ¿Cuál es más prioritario, la alimentación de un niño o Petroperú? ¿Cuál es más estratégico, tener peruanos bien comidos o tener sindicato en Petroperú que hace lo que quiere? Entonces, no es una empresa estratégica, es una empresa política. Es una empresa controlada por políticos disfrazados de sindicato, porque quiere vivir rico, quiere vivir sin trabajar, quiere vivir de los impuestos del público, y por esa razón es que hace lo que hace, pues, o sea, le mienten a la gente diciendo que es una empresa estratégica, cuando es una empresa quebrada, es una empresa chatarra. Es una empresa que no sirve, que ha demostrado a través de sus 50 años que es producto de un robo. Petroperú no tiene origen moral, es un origen malo, maligno. Es producto de un robo que le hicieron a una empresa que se llama la International Petroleum Company. Entró los tanques de Velasco a tomar una empresa que era privada. Si se acepta eso, estamos mal. Por eso tenemos que corregir a aquellas personas que, bueno,
porque tienen buen corazón peruano, bueno, a veces se puede equivocar, pero Petroperú no es ninguna empresa estratégica, es una empresa quebrada, chatarra, que no sirve y que hay que venderla porque nos ha dado problemas y ha sepultado las esperanzas de mucha gente de tener nuevos hospitales modernos, porque todo se ha ido a Petroperú. 20.000 millones de soles a nadie se le da así, a menos de que sea la politiquería la que haga eso. Y eso no es lo que queremos en el Perú, sino una política de verdad, una política con P mayúscula, y eso se hace cuando se hacen reformas liberales. Y acá el gobierno no lo va a hacer, porque es un gobierno de izquierda. Eso es muy cierto, ¿no? Y también usted ha hecho mención a este tema de compatriotas que pueden ser bien intencionados como todos, pero a veces al no manejar información o al dejarse como que engañar por parte de ciertos sectores radicales que a través de la mentira y la estafa pretenden decir cosas que no son correctas, ¿no? Como indicar de que tenemos empresas estratégicas o que si se privatiza esto va a ir a manos del imperialismo yanqui, o sea, discursos como usted bien ha referido que corresponden pues a otro espacio, a otro tiempo, pero sin embargo la impotencia de estos sectores radicales, reitero, al no tener base o fundamento hacen de que apelen, ¿no? a ese tipo de mentiras. Bueno, ya estamos octubre, se aproximan las fiestas de Halloween, luego noviembre, una que otra festividad, diciembre, fiestas de fin de año, todas estas actividades que restan, ¿no? En este 2024, ¿de qué manera podrían de alguna forma beneficiar a la economía nacional, puesto que algunas proyecciones o predicciones que se han venido realizando dan cuenta de que el crecimiento económico para este 2024 no sería muy, digamos, positivo como se esperaba, ¿no? Por lo menos algunos señalaban de que podríamos crecer entre 3.5 o 4%, pero a medida que ha ido transcurriendo los meses nos estamos dando cuenta de que eso no va a ser así, doctor. ¿Cuál es su opinión? Ahora que ya estamos muy cerca de las Navidades y de recibir las gratificaciones, yo les sugeriría a los que van a recibir ese dinero extra que guarden una parte. El año que viene no va a ser el mejor de todos. El año que viene es periodo electoral y va a ahuyentar por las propuestas que ya se ven, que ya se observan. Ustedes ya pueden ver al señor Antauro Humala, que apenas va a entrar, va a expropiar, y eso es una llamada de alerta y además es una sirena roja, eso es una emergencia, porque eso significa que se nos va a ir los capitales, van a ahuyentarlo. Entonces van a reconsiderar muchos irse del Perú, entre ellos peruanos y empresas. Entonces eso va a tener un impacto en la economía. Así que no se gasten el dinero, guarden, porque los meses que vienen, enero y febrero, que se va a desacelerar, es la época en la cual tenemos que comprar los útiles escolares, tenemos que pagar pensiones, tenemos que realizar gastos de matrícula. Y no lo podemos hacer en un contexto en el cual va a desacelerarse la inversión, porque producto de este periodo electoral es que van a venir propuestas que van a ir que los empresarios no arriesguen, porque saben que este es el peor periodo para justamente invertir, porque es un periodo en el cual los mercados se encogen, y cuando se encoge venden menos. Entonces, ¿cómo voy a gastar más, voy a invertir más en un mercado que se encoge? Y esto va a ser a partir del otro año. Entonces, lo que está pasando es que se está desacelerando gradualmente, ya no se crece a tasas normales, para el Perú es de 6, y estamos en 3,1, o sea, la mitad de lo que deberíamos lograr para sacar de la pobreza a mucha gente y poder ir mejorando nuestros ingresos, que están entre 1.700, 2.000 soles, y eso no alcanza para una familia de 4 personas. Entonces no hay que gastarse el dinero de la gratis en este diciembre y guardar pan para mayo, porque los meses de enero, febrero, marzo son los peores meses, porque así arranca siempre el año con una desaceleración fuerte en los primeros, porque todos están gastados en diciembre, y recién a partir de abril empiecen a evaluar si deben invertir como para los próximos meses. Y ahí es donde el periodo arranca justamente en abril, con los calendarios electorales de las elecciones primarias, de los partidos políticos,
y ese va a ser el calendario en el cual va a salir los ofrecimientos para que después se vaya conociendo qué van a hacer en materia económica, en materia política, y como no hay novedades en el frente, entonces esas novedades van a ahuyentar las de siempre. Esa es la del periodo del año 2016, cuando Ollantaytamala iba a postular, se asociaba con el chavismo, se asociaba con la izquierda, con el programa La Gran Transformación, etcétera. Entonces ahí tenemos a Cerrón, ahí en medio de ese programa electoral que se va a ir concursando entre varios, ahí lo vas a tener a Perú Libre con el señor Cerrón haciendo campaña, que ya lo viene haciendo en Ayacucho de manera activa, y Antauro Humala, que es otro de izquierda radical, o sea, de fascismo con izquierdismo, los dos son primo hermanos. Entonces ellos van a estar acelerando el proceso electoral desde ahora para ir posicionándose para el año 2026. Así que no esperemos mejoras de aquí al próximo año, aunque así lo asegure el señor Velarde o el señor Arista, ministro de Economía y Finanzas. Bien, bueno, ya para ir terminando también, estimado doctor, porque entendemos que usted tiene que cumplir otra serie de actividades. En el ámbito internacional, lamentablemente, pues los conflictos en el Medio Oriente no tienen cuándo acabar. Recientemente, pues Israel, o bueno, pues el ejército de Israel, pues ha bombardeado, ¿no?, la parte sur del Líbano, el mismo Irán se ha dado cuenta de algunos líderes de grupos, bueno, paramilitares o subversivos o radicales que estaban atentando en la zona. Lo cierto es que hay un clima nuevamente conflictivo en esa zona. ¿Eso de qué forma podría repercutir en la economía? Porque muchos señalan de que, bueno, pues algunas economías en el próximo 2025 se podrían ver afectadas, entre ellas la peruana. ¿Usted comparte esa lectura? Es decir, ¿estos conflictos en el Medio Oriente generarían impactos considerables en la economía peruana? Por supuesto que sí. Recuerde el caso de Ucrania, cuando hubo la primera incursión rusa, inmediatamente se disparó el precio del petróleo. Claro. Y algunos alimentos que también eran transportados también empezaron a sufrir subida de precios, como el caso del maíz, el trigo. Hay commodities como el petróleo, el azúcar, el trigo, el maíz, que por alguna circunstancia los mercados se ponen nerviosos, más aún con guerras encima, y con bloqueos de algunos puertos donde se produce el conflicto, es que acelera justamente las compras que deberían hacerlo en forma normal, y al acelerarse hay una demanda inusitada y hace que esos precios se disparen. Entonces puede llegar eso también en el Perú. El maíz aquí lo utiliza la industria avícola con mucha, digamos, volumen, compran mucho, entonces el precio del pollo puede ser uno de ellos que se dispare. Aparte del tipo de cambio, se puede debilitar también el dólar, ojo, porque el dólar norteamericano se debilita cuando empieza a venderse, y eso es lo que van a hacer los países del BRICS. Los países están renunciando a comprar dólares, a endeudarse en dólares y no utilizar su propia moneda, y eso lo están ya trabajando, porque ellos van a sustituir el dólar por otro que van a crear un banco central entre esos países. Entre ellos está China, Pakistán, Brasil, Rusia, que hacen más o menos una buena cantidad del PBI mundial. Entonces va también esa confluencia de lo electoral más lo que venga de lo internacional con la guerra que va a haber ahí entre Irán y Israel. Eso yo creo que va a ser un polvorín donde los barcos van a tener que desviarse y van a tener que tomar rutas más caras, y esos costos de transporte también se trasladan a los precios de alimentos que nosotros importamos, porque no todo exportamos y no tampoco todo producimos acá. Entonces eso también va a tener incidencia en el precio de la leche, en el precio del azúcar, en el precio del trigo. De alguna u otra manera va a venir eso, digamos, como consecuencia de ese escenario prebélico, ¿no? Bien. Bueno, estimado doctor José Luis Tapia, ha sido un gusto haber dialogado la tarde de hoy con su persona y también poder haber conocido su opinión sobre estos temas de coyuntura, tanto políticos como económicos. Ya haremos las coordinaciones por interno para nuevamente tenerlo a través de estas entrevistas y de esa manera poder ir conociendo un poco más, ¿no?, sobre estos aspectos que son de mucha importancia para nuestra sociedad.
palabras finales, palabras de despedida, estimado doctor, a la gran audiencia de Radio y Televisión Libertad que ha estado pendiente de este diálogo. Desde la central informativa más grande y moderna del sur del Perú, transmite Radio Libertad Arequipa, 1310 amplitud modulada, simultáneamente en sus plataformas digitales. Página web. De derecha liberal. Es una alternativa totalmente distinta a los cuadros políticos que existen ahora, y vamos a sumar ahí varios movimientos políticos: el Partido Libertario Peruano, el Movimiento Cinco Reformas, el Foro Liberal de América Latina, el Instituto Libre Empresa y el Foro Liberal Democrático se están sumando a esta fundación para este sábado 26 de octubre a las 6:30 de la tarde. Cualquier información se la puedo dar a través del WhatsApp, que es 9999 492-1060 para tu público y seguramente para los medios interesados allá en Arequipa. Muchas gracias, Exxon, por la oportunidad. Gracias a usted nuevamente, estimado doctor.